todos, y los más atentos o los que toman notas se habrán dado cuenta que es el mismo texto que leímos la última vez que pasé aquí a exponer la palabra, ¿no? Y no es que voy a repetir la predicación, no se preocupen, no me van a tener que volver a oír diciendo lo mismo, sino que, como habíamos dicho anteriormente, en este pasaje Pablo daba dos consejos. Entonces, en la predicación anterior vimos uno de ellos, que era perseverar en la oración con acción de gracias, ¿no? Y hay otro consejo que él da a continuación y que va unido, no se puede separar de ese consejo porque abarca toda la vida cristiana. Estos dos consejos abarcan toda la vida cristiana. Y este consejo está en el versículo 5, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿no? El primero era que oremos, que perseveremos en la oración con acción de gracias, y el segundo es que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y andar aquí, ¿a qué se refiere? Andar es acción, ¿no? Andar es algo que hacemos, algo dinámico, es caminar, es ir de un lado a otro. No solamente caminar, sino con un propósito, ir de un lado al otro. Y aquí se está refiriendo a cómo nos movemos, hacia dónde nos dirigimos en nuestra vida diaria. En otras versiones traduce vivan sabiamente. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al andar de nuestra vida diaria, a lo que hacemos diariamente, ¿no? Nos está hablando de qué hacemos en nuestro trabajo, qué hacemos en los lugares de estudio, en la universidad, en el instituto o en nuestra familia, diariamente en nuestra casa, con las relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las personas con las que nos relacionamos diariamente, ¿no? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo eres cuando no estás en la iglesia? ¿Soy diferente cuando estoy aquí en la iglesia o cuando estoy diariamente en estos lugares que hemos nombrado, en los lugares donde me toca estar diariamente? ¿Cambia tu forma de ser? ¿Cambia tu forma de hablar? ¿Hablas de una manera aquí en la iglesia y de otra manera con las otras personas? ¿Haces o dices cosas que no dirías o que no harías estando aquí en la iglesia? Y esto es algo para que lo meditemos, para que lo pensemos, ¿no? Aquí vemos claramente lo que nos dice Pablo, que es muy importante tanto el aspecto de la vida espiritual como el aspecto práctico de nuestra conducta diaria. Él se está refiriendo a nuestra vida espiritual cuando dice perseverar en la oración, con acción de gracias, pero ahora nos está hablando de nuestra vida diaria, de nuestro testimonio, de nuestra conducta. Andar sabiamente para con los de afuera, con los demás. O sea, se está refiriendo a los no creyentes, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo de nosotros? Son dos partes indivisibles, como dijimos, e igual de importantes. No es compatible tener una vida espiritual sin tener una conducta que respalde esa vida espiritual. Y al revés también es incompatible. No podemos aparentar tener una conducta intachable delante de todo el mundo, pero luego no tener vida espiritual. Son dos aspectos que se interrelacionan, pero que son necesarios y
tienen que estar los dos a la vez. Hay una famosa frase de un escritor y poeta y filósofo también estadounidense que se llama Ralph Emerson, y seguramente de él su nombre nunca lo han oído, pero su frase seguro que sí, porque yo conocía la frase pero no sabía quién la había dicho. Y dice: lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces me grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices. Entonces, a esto es a lo que se refiere Pablo con estos consejos. Nuestra vida diaria, cómo nos conducimos diariamente, habitualmente, todos los días, mañana lunes, cuando te levantas malhumorado porque es lunes y vas al trabajo, fichas y entras a tu trabajo. ¿Cómo te conduces con esas personas con las que estás, ¿no? ¿Cómo hablamos con esas personas no creyentes? ¿Qué es lo que reflejamos para que nos abra las puertas para hablarles de Cristo o para que nos las cierre, ¿no? Porque si nuestros hechos les están gritando, no vamos a poder hablarles del Señor porque ellos no nos van a escuchar. Hay una conducta que es en la luz y hay una conducta en las tinieblas. Y dice Jesús en Juan 8, capítulo 8, versículo 12. Le leo el texto, dice, es muy conocido: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, atención, el que me sigue no andará en tinieblas, andará. Aquí está otra vez esta palabra que usó Pablo: anden sabiamente, no andarán en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nos dice que cuando le seguimos, esto es importante, para no andar en tinieblas tenemos que seguirle. Ya no andamos, o sea, ya no vivimos, no nos conducimos, no estamos en esa rutina de las tinieblas. O sea, de tinieblas es oscuridad, la oscuridad, sino que tenemos la luz de la vida. Y el apóstol Juan, en 1 Juan 1:6, también nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, con Jesús, y andamos en tinieblas, estamos viviendo en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. En definitiva, no podemos decir una cosa y hacer otra, porque no es compatible la luz con la oscuridad. Cuando entramos a un cuarto que está muy oscuro y encendemos la luz, ya no hay oscuridad, no puede haber oscuridad donde está la luz. Si encendemos una vela, también. Si sale el sol, también. Donde hay luz, no hay oscuridad. Entonces no podemos decir que tenemos luz si luego andamos en tinieblas. ¿Y cuáles son estas tinieblas? ¿Cuál es esta oscuridad a la que se refiere la Biblia? Porque estamos diciendo, el que anda en tinieblas, no andemos en tinieblas, no andemos en oscuridad, pero tenemos que definirlo, tenemos que saber cuáles son para no andar, ¿no? Y les invito a leer en Efesios capítulo 5, de los versículos 3 al 13. Dice Efesios capítulo 5, versículos 3 al 13, dice: fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni gloadería como conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando hay luz podemos ver, ¿no? Y aquí vemos, resumiendo, que las obras de las tinieblas, y poniéndolos en palabras un poco más parafraseadas, es la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia, palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, las truhanerías indecentes que dice ahí son los chistes de mal gusto. Y las obras de la luz, por el contrario, es el fruto del Espíritu, que aquí lo resumen en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la luz contrapuesta a lo que es la oscuridad. Dice este texto, cuando lo leímos recién, vieron que dice que antes éramos tinieblas. No dice estaban en las tinieblas, eran tinieblas. Y ahora sois luz. Entonces, si somos luz, no podemos participar, dice ahí, dice no participen en las obras de las tinieblas. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida y decidimos seguirle, ser sus discípulos, hacer todo lo que Él nos enseña y todo lo que Él hizo, Él nos saca de ese reino de tinieblas y nos pone en su reino de luz. Él lo hace, no lo hacemos nosotros. Nosotros nos rendimos ante Él y Él nos saca de ese reino de tinieblas y nos pone en su reino de luz admirable, como dice 1 Pedro 2:9. Y Pablo en esta misma carta, aquí en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor y Él nos saca de ese reino de tinieblas y nos pone en su reino de luz, tenemos que seguir andando, tenemos que seguir caminando de esa manera, ¿no? A partir de ese momento que estamos en luz, tenemos que seguir en la luz. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Desde ese momento, a partir de ese momento, ya andamos en Cristo, andamos en la luz. No podemos participar de esas otras obras. Nada más y nada menos, en la Biblia se nos invita, se nos insta, se nos anima o exhorta a ser imitadores de Dios. Fíjense en Efesios 5 también, capítulo 5, pero el versículo 1, dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué gran compromiso, ¿no? Ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dejó ejemplo. Él no nos pide nada de lo cual no nos haya dado o dejado ejemplo de lo que nos pide. Entonces, tenemos que conducir nuestras vidas en amor, como lo hizo Cristo, ¿no? Que un amor tan profundo, tan grande, tan impresionante, que dio su vida por nosotros. Dice también el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí se reafirma de que tenemos que andar como Cristo, tenemos que tener una conducta como la que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y preguntémonos ahora, ¿cómo es mi día a día?
cómo ando, cómo me muevo, cómo me dirijo, cómo vivo cada momento de mi vida, cada hora, cada día, cada semana. ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo es mi conducta delante del Señor en cada momento? ¿Estoy andando como el anduvo realmente? También nos dice Pablo en el versículo 5 que hemos leído aquí de Colosenses 4. Nos decía, andar sabiamente para con los de afuera, ¿no? Pero agrega, redimiendo el tiempo. A veces lo leemos a la ligera, no prestamos atención a la frase completa, ¿no? Y dice que nos conduzcamos sabiamente, o sea, sabiamente entendemos es como Cristo, para recuperar ese tiempo de cuando estábamos en tinieblas, como los demás, para poder aprovechar el tiempo que tenemos ahora, que no sabemos cuánto será. Dice también en Efesios 5, versículos 15 al 16. Efesios 5, 15 al 16 dice lo mismo, pero con otras palabras, un poquito más explicadas. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, cómo viven, cómo es tu día a día, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimir el tiempo se refiere a rescatar ese tiempo, a aprovecharlo, a no desperdiciar el tiempo que el Señor nos da participando en las tinieblas o perdiéndolo simplemente en cosas que no sirven para nada. Y este es un buen ejercicio. Yo me lo he preguntado, a ver, ¿cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso mi tiempo cada día? ¿Lo estoy aprovechando? ¿En qué lo invierto? ¿Invierto bien mi tiempo? ¿O simplemente el tiempo pasa delante mío? ¿Qué hago en mi día a día? ¿Cómo es mi día a día? Y luego también habla de lo importante que son nuestras palabras. En el versículo 6 dice de Colosenses 4, continúa esta frase Pablo completándola, ¿no? Cómo tenemos que vivir cada día, cómo tiene que ser nuestra conducta, y lo especifica más en el área de lo que decimos. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En general, creo que a todos nos pasa que no tomamos muy en cuenta lo que decimos, ni la importancia que tienen nuestras palabras. A veces decimos tonterías sin pensar y sin tener en cuenta las consecuencias, ni siquiera sin pensar en lo que nosotros mismos nos puede afectar a nosotros mismos, ¿no? No nos damos cuenta que las palabras tienen una influencia súper importante e impresionantemente grande en las personas que nos oyen. Dice Proverbios 10, capítulo 10, versículo 11. Proverbios 10, 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Con nuestras palabras
podemos matar ilusiones, podemos destruir esperanzas, podemos hacer que esa persona, en un sentido emocional, incluso espiritual, muera. Podemos matar. Y con nuestras palabras también podemos alentar a una persona, podemos darle esperanza, podemos hacerla avanzar, podemos darle vida. O sea que con nuestra lengua podemos matar o podemos dar vida, en un sentido figurado. Dijo Jesús que incluso que lo que hay dentro nuestro se expresa a través de nuestras palabras, a través de lo que decimos. Los demás pueden ver cómo somos, incluso aquello inconsciente que decimos, aquello que comunicamos. Dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 45. Dice Jesús: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras son un testimonio de lo que sucede dentro nuestro. Y lo que sucede dentro nuestro es invisible para los demás, solamente lo sabemos nosotros y lo sabe Dios. Pero con lo que decimos, los demás pueden ver nuestro interior. Dice Proverbios 18, 21, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tal es así que cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, lo más importante es que en nuestro corazón lo creamos, que creamos que Él murió en nuestro lugar y que resucitó por nuestros pecados, y que seamos sinceros cuando le estamos entregando nuestra vida a Él. Eso es lo más importante, pero tan importante como eso, nos dice la Biblia que es confesarlo también, que los demás también sepan lo que ha pasado en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10 dice: ¿mas qué dice? Citando un versículo del Antiguo Testamento: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia. Solamente somos justificados delante de Dios cuando lo hacemos de corazón, cuando somos sinceros delante del Señor. Pero con la boca se confiesa para salvación. Una persona que solo confiesa, pero que en su corazón no hay sinceridad, no es declarado justo. Pero una persona que sí lo hace con sinceridad, tiene que confesarlo, tiene que decirlo con su boca para que los demás sepan lo que ha sucedido en su interior. Dijimos que la gente no puede ver lo que hay dentro nuestro. Por eso Pablo nos recomienda, ya que las palabras son tan importantes, nos recomienda hablar de una manera limpia, de una manera que edifique. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
O sea, si lo que vas a decir no edifica, no lo digas. Es la traducción de Ricardo Unamuno. En algunas versiones dice que nuestra conversación sea amena y de buen gusto, sabiendo que responder a cada persona. El versículo 6 de Colosenses, ¿no? Y esto quiere decir que cuando estamos en una conversación, si somos creyentes no podemos ser groseros, no solamente con las palabras que decimos, sino también con nuestra actitud. Ni tampoco altanero con esta persona, bueno, yo soy creyente, me sé la Biblia, tú no sabes nada, y menospreciar a la persona, porque tal vez esa persona te hace preguntas no para discutirte, sino porque quiere saber. En realidad, en el fondo, cuando te contradicen, es porque hay una búsqueda. Tampoco podemos entrar en discusiones ofuscadas con estas personas. Incluso conozco casos de personas que se agarran a golpes o en la iglesia misma, ¿no? Entre hermanos, han llegado a los golpes, y eso no es una conversación amena, no es una conversación que a Dios le agrada. Lo que sí dice Pablo es que tenemos que estar preparados para saber qué responder amablemente a estas personas que nos demanden, que nos pregunten por qué creemos, cuál es la razón de nuestra fe. Entonces, ¿cómo estamos preparados? Bueno, en primer lugar, tenemos que haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, haber creído de corazón y haberlo confesado de que ahora estamos siguiendo a Jesús. Y en segundo lugar, estudiar su palabra, porque si no sabemos lo que Dios tiene para nosotros y por qué creemos en Él, por qué confiamos en Él, no lo podemos explicar a los demás. Tenemos que tener conocimiento de su palabra y tenemos que también tener una vida espiritual que acompañe a nuestra conducta diaria, como dijo Pablo en estos dos conceptos. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo son nuestras conversaciones con la gente en general? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo hablamos con la gente? ¿Son agradables, amenas, de buen gusto? Como dice esa otra versión. Son conversaciones en las que no decimos un taco cada dos palabras, donde no estamos hablando de cosas que no convienen, incluso el chisme. Y por otro lado, si alguien nos pregunta, pero ¿tú por qué eres creyente? ¿Estamos preparados? Yo he hecho esta pregunta a gente que asiste a la iglesia, no solamente aquí, yo vengo de otra iglesia, de otro país, y muchos me contestan, yo voy a la iglesia porque me siento bien, porque me hace bien. ¿Y qué le dirías a otra persona cuando le vas a hablar del Señor? Y le diría que vengan a la iglesia porque ahí se van a sentir bien y porque les va a hacer bien. ¿Eso es el Evangelio? No, yo puedo invitar a que se sientan bien en un club, a la piscina o a ir a comer a un restaurante. Hay clubs que hacen muchísimas actividades y cosas donde te sientes bien y donde estás con otras personas donde estás fantástica. Y evangelizar no es... Tenemos que invitar gente a la iglesia, claro, pero evangelizar no es invitar gente a la iglesia. Evangelizar es compartir el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesucristo dio su vida a nuestro lugar para que nosotros tengamos nuestros pecados perdonados. Y que nosotros, confiando en eso, ya tenemos la salvación eterna. Y Él pone paz en nuestro corazón
cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, cuando le seguimos. Luego sí, inviten gente a la iglesia también, porque aquí le podemos contar eso también. Si tú no sabes muy bien cómo explicarlo, vienen y escuchen. Para eso estamos. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que saber en qué creemos. Tenemos que estudiar la Biblia. Los miércoles un grupo se está reuniendo para estudiar la Biblia. Si puedes venir, aprovecha, porque ahí puedes compartir, puedes preguntar, puedes intervenir y puedes profundizar. Estás invitado. Nuestra vida espiritual es tan importante como la conducta diaria. No están separados. No somos creyentes solamente el domingo, somos creyentes de domingo a domingo. En conclusión, según lo que Pablo nos dice aquí en este párrafo que hemos leído, es tan importante la vida espiritual, estar orando constantemente, perseverar en la oración, dar gracias, no solamente pedir, sino también dar gracias. Y fíjense que él hace más énfasis en dar gracias que en pedir. Y luego nuestro testimonio. Nuestro testimonio delante de los no creyentes es súper importante, tan importante como tener tiempo con el Señor. Nuestras conversaciones tienen que ser amenas, agradables, de tal manera que esas personas quieran conocer al Señor y nos pregunten. Cuando nos pregunten tenemos que estar preparados, tenemos que estudiar la palabra. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo, porque nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, analicemos nuestras vidas en estos dos aspectos. ¿Hay alguno que está desequilibrado? Nuestra vida espiritual, nuestro testimonio. Entonces, tal vez tenemos que poner manos a la obra delante del Señor para arreglar esto. Esto cada uno lo sabe. Yo no conozco los corazones de cada uno, ni ustedes conocen el mío, pero el Señor sí. Por eso, si hay algo que arreglar, el Señor te lo va a estar diciendo, te lo va a estar poniendo en tu corazón. Lo que nosotros tenemos que estar es abiertos a que el Señor nos muestre. Les invito a ponernos de pie. Vamos a orar.